Vamos a ver el proyecto de 1916, o también conocido como proyecto de 1917, que en definitiva se transforma en el Código Penal argentino del año 1921, vigente hasta la actualidad. Recordemos que en esos momentos estaba en vigencia el Código Penal argentino de 1886, es decir, el primer Código Penal sancionado en nuestro país, conjuntamente con la Ley 49, la Ley de Delitos Federales. Estas dos legislaciones coexistían. Ese Código Penal de 1886 había tenido reformas, ya algunas reformas, principalmente en el año 1903, como vimos. Luego, en el año 1906, se presentó ese proyecto de Código Penal que no iba a tener tratamiento legislativo. Y es entonces, en el año 1916, que Rodolfo Moreno, a quien se puede reconocer de algún modo como autor del Código Penal argentino, más que autor, es el recopilador, es el encargado de organizar esa legislación dispersa, de organizar también las distintas opiniones existentes en ese momento por parte de los funcionarios judiciales, magistrados, académicos en aquel entonces, para lograr en definitiva la sanción del Código Penal de 1921. Rodolfo Moreno fue un personaje destacado en la política de nuestro país. Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, también previamente había ocupado distintos cargos en el Poder Ejecutivo, fue legislador nacional, diputado, y precisamente como diputado nacional, precursor de este proyecto del año 1916, que se iba a transformar en Código Penal en 1921. Posteriormente fue embajador de nuestro país en Japón, es decir, una persona que tuvo una destacada actuación en el ámbito político. Era también profesor de Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, profesor de Derecho Civil en la Universidad de La Plata, y fue el encargado de presentar este proyecto en el año 1916 al Congreso Nacional, un proyecto de Código Penal que tomaba como base el anterior proyecto de 1906, que ya hemos visto, pero le había hecho algunas modificaciones Tejedor. Entonces, ese proyecto de 1906, con las modificaciones que había formulado Tejedor, ya vamos a ver cuáles eran principalmente, fue sometido a una encuesta entre profesores, magistrados, autores reconocidos en la materia, principalmente los que habían criticado el proyecto de 1906 y el Código Penal vigente de 1886. Entre ellos podemos mencionar a Juan Ramos, a Julio Herrera, González Roura, todos ellos personajes de la academia destacados por el mismo Moreno, y esto se ve claramente en la obra de Moreno, el Código Penal y sus antecedentes. Entonces se hizo una encuesta entre todos estas personas que se destacaban en la función judicial y en la academia, y como producto de todas las respuestas de esta autorizada opinión, se formó una comisión de 5 personas nuevamente dentro de la Cámara de Diputados que iba a revisar y ordenar todas esas sugerencias hechas por los distintos sectores. Se presenta entonces un proyecto de Código Penal que va a ser el que se sanciona después de una ardua discusión entre la Cámara de Diputados y de Senadores, algunas propuestas de reforma por la Cámara de Senadores, y que en definitiva termina con la sanción del Código Penal de 1921, en octubre de 1921, que va a entrar en vigencia 6 meses después, es decir, en el año 1920. Hasta todavía el año 2021, 100 años. Entre las reformas hechas por Rodolfo Moreno al proyecto de 1906 se destacan, por ejemplo, la supresión del libro tercero. Recordemos que el libro tercero se refería a las faltas o contravenciones, de la misma forma en que lo hacían anteproyectos anteriores. Se incorporaban también las faltas en esos proyectos al Código Penal. En este caso, Moreno decide suprimir ese libro tercero, sostenía que eso debía ser
legislado por cada provincia, y efectivamente así fue. Se suprime la pena de muerte, esa fue una gran modificación. Hubo una discusión en el Senado, se pretendió incorporar la pena de muerte en ese Código Penal de 1921, finalmente prevaleció la voluntad de la Cámara de Diputados, insistiendo con los 2/3 y por el mecanismo constitucional establecido. En este sentido, se termina suprimiendo la pena de muerte en el Código Penal de 1921, pero esto fue una de las propuestas ya en el proyecto de 1916 de Moreno. Hay una gran influencia ahí seguramente de Rodolfo Rivarola, que recordemos había sido autor de proyectos anteriores. Entre otras modificaciones en este proyecto en 1916, se disminuye, por ejemplo, el mínimo de la pena del delito de homicidio. Recordemos que el delito de homicidio venía teniendo en estos proyectos una pena de 10 a 25 años de prisión, se disminuye el mínimo a 8, y es lo que en definitiva queda en el Código 1921, la pena de 8 a 25 años para el homicidio simple. Se modifica el delito de abuso de armas. ¿En qué sentido? Se agrega la agresión con toda arma, no solamente el disparo de arma de fuego y la agresión con arma blanca, como estaba en los proyectos anteriores, sino que ahora se va a agregar la agresión con toda arma, y así va a quedar en definitiva consagrada en los artículos 104 y 105 del Código Penal de 1921. Se aumentan las penas en los delitos contra la honestidad. En general se aumentan las penas. Bien, en la Cámara de Diputados se constituyó entonces una comisión. Esa comisión de 5 diputados fue presidida por Moreno. Eran 2 diputados conservadores, 2 diputados del Partido Radical y un representante del Partido Socialista. Se analizan todas esas propuestas hechas por los magistrados, los académicos a quienes se habían consultado. En general había un acuerdo con ese proyecto de parte de todos los especialistas consultados, aunque hubo críticas, como decíamos, por ejemplo, de Juan Ramos. Y se sanciona entonces exactamente el 29 de octubre de 1921, bajo la presidencia de Irigoyen, que va a promulgar el Código Penal y entrar en vigencia en 1922. De las novedades del Código, no del proyecto en 1917, sino de cómo quedó el Código en 1921, después de las modificaciones propuestas por el Senado, podemos destacar la no admisión de la pena de muerte, así lo propuso Rodolfo Moreno. Pese a la insistencia en la Cámara de Senadores, no se admite la pena de muerte en el Código de 1921. Esa es la gran innovación. Se hace cuando, digamos, se defendió en la Cámara de Diputados la no admisión de la pena de muerte, se hizo referencia a las ideas de Beccaria en su obra de los delitos y de las penas, la idea de que los ciudadanos, al constituirse en sociedad, no habían cedido ese derecho a matarlos por parte del conjunto social o por parte del Estado. Ese fue un argumento central en la no admisión de la pena de muerte, y por otro lado también la posibilidad de error en la sentencia judicial, que solo se podría reparar si el acusado está con vida. En cambio, si se ejecuta la pena de muerte, sería imposible reparar el error judicial. En general se reducen las penas privativas de libertad a 2, la pena de prisión y pena de reclusión. Esas son las 2 penas privativas de libertad que estuvieron vigentes ya desde el Código 1921. Se regularon los accesorios de las penas privativas de libertad, por ejemplo, la pena de inhabilitación, la privación de derechos civiles, la curatela. Sobre todo esto hay disposiciones en el Código de 1921. Se modificaron algunas disposiciones sobre el producto del trabajo del condenado, también sobre la pena de multa e inhabilitación, sobre la prisión preventiva, la forma de computar la prisión preventiva, según sea pena de prisión o de reclusión. Todo esto se incorporó en el Código 1921. Se incorporó la condenación condicional, siguiendo el sistema francés, como opuesto al sistema inglés, que lo que hacía el sistema inglés era suspender el juicio.
En cambio, en la condena condicional lo que se suspende es la condena solamente. Es decir, ya era conocida en ese momento la distinción entre las dos modalidades similares de condena condicional y suspensión de juicio a prueba, o probation, como se conoce también en el derecho penal. Las circunstancias eximentes de pena estaban previstas en el artículo 34, como la conocemos hoy. En el artículo 35, el exceso en las causas de justificación. Y entre los artículos 36 a 39 estaba previsto el régimen de responsabilidad penal para los menores de edad. En cuanto a la tentativa, estaba prevista de modo similar a lo que conocemos actualmente. Se definía la tentativa como el que comienza la ejecución de un delito premeditado de antemano. Esto de premeditado de antemano después iba a modificarse en la discusión con el Senado. La idea original de Rodolfo Moreno cuando incorporaba esta expresión que comienza la ejecución de un delito premeditado de antemano, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. La idea de incluir ese premeditado de antemano era distinguirlo de otras figuras, de otros delitos, como por ejemplo el abuso de armas, distinguir la tentativa del abuso de armas. Un problema que tenemos en la práctica judicial y en la interpretación, incluso del Código Penal al día de hoy. Cómo distinguir la tentativa de homicidio del abuso de armas, por ejemplo. Bien, ese problema se origina, en parte, podemos decir, por la evolución del concepto de dolo en la dogmática penal actual, pero también, en cierta medida, por esta supresión de la expresión que proponía Moreno y que no quedó en la discusión en las cámaras legislativas. Se hicieron modificaciones en materia de participación criminal. No hubo otras grandes modificaciones en la parte general. En la parte especial no tenemos grandes modificaciones, además de las que mencioné, de la pena del homicidio simple, de la extensión del concepto de abuso de arma del 104, pero no hay otras modificaciones. Podemos mencionar la incorporación en el Senado de los abortos no punibles, que en el proyecto original de Moreno en 1916 no había, igual que los códigos anteriores y proyectos anteriores, no se establecían supuestos de exclusión de pena para los abortos. Todos los abortos eran punibles según el artículo 85. Y el artículo 86 solo establecía las sanciones para los profesionales de la salud. Lo que hace el Senado es incorporar los abortos no punibles, eugenésico y terapéutico, y sentimental para algunos, cosa que fue discutida durante muchos años, hasta que la Corte Suprema en la causa FAL de alguna manera pone fin a esa discusión. En los delitos contra el honor, las figuras vuelven a ser la injuria y la calumnia. Recordemos que en los proyectos anteriores se incorporaba también una tercera forma de afectación al honor. Vuelve al sistema original de injuria y calumnia como las dos figuras en estos delitos. Entre los delitos contra la honestidad se modifica el delito de corrupción de menores. Las penas de la violación, del estupro, se aumentan. En los delitos contra la propiedad es importante destacar que se suprime la expresión intimidación en el caso del robo, con una intención expresa de que el robo se distinga de la extorsión precisamente por la violencia física. Por eso queda la expresión violencia física. Después esto se modificaría en el futuro del Código Penal de 1921. Se incorporaría nuevamente la intimidación, se la suprime tiempo después. Actualmente no tenemos mencionada la intimidación y eso genera una discusión sobre si los casos de intimidación son robo o son extorsión. Bueno, en el Código Penal original pensemos que se había suprimido expresamente la intimidación con la intención de que se distinga de esa manera el robo de la extorsión. Entre los delitos contra la seguridad pública se incluye el delito de piratería, delitos contra la salud pública que ya tenían los proyectos anteriores, y en el resto de los delitos no va a haber grandes modificaciones. En definitiva, se consagra el Código de 1921
con la base del proyecto de 1917, que tenía como antecedente el proyecto 1906, que en definitiva tenían como antecedente el código tejedor, con varias modificaciones, pero tenían como base, podemos decir, ese código tejedor, que a su vez tenía como antecedente el código de Baviera, de Feuerbach. Entonces, a diferencia de las legislaciones de otros países latinoamericanos, que tomaron muchos de ellos como base los códigos penales españoles, nuestro Código Penal argentino de 1921 tuvo como base un proyecto de código diferente, un proyecto de corte más liberal, donde además vemos que en definitiva no se admitió la pena de muerte, donde existía originariamente una gran coherencia en cuanto a las escalas penales. Estaba bien claro que el homicidio era lo más grave, los homicidios agravados eran los delitos más graves, los delitos contra la propiedad no tenían comparación en cuanto a las escalas penales. Es decir, había una gran coherencia. Toda esta coherencia se va a perder con el transcurso de los años y con las sucesivas modificaciones que se hicieron de manera parcial a nuestro Código Penal de 1921. Hay que destacar además como muy positivo en este Código de 1921 que se aparta de la idea imperante en el ámbito académico en ese momento muy fuerte del positivismo criminológico. Es decir, no se aceptan prácticamente en nuestro Código Penal las ideas del estado peligroso sin delito, es decir, de la sanción a una persona por su peligrosidad. Hay solo breves referencias que quedan en nuestro Código de 1921, en el artículo 41, precisamente la parte final, que en el ámbito de la determinación judicial de la pena se refiere a la mayor o menor peligrosidad del delincuente. Después, la doctrina penal argentina, la jurisprudencia iban a tratar de interpretar esa referencia a la peligrosidad de una manera acorde a los principios constitucionales, es decir, no entendiéndolo como la peligrosidad del positivismo criminológico. Pero lo destacado entonces, o lo destacable de este código de 1921 es que pese a que reinaban en nuestro país, en la Argentina en ese momento, las ideas del positivismo criminológico, al igual que en gran parte del mundo, nuestros legisladores, codificadores pudieron apartarse, reflexionar y no dejarse llevar por las ideas de ese momento que hubieran significado, hubieran sido un error. Hubo, y se comienza a partir de acá, una serie de propuestas de modificación del Código Penal o de sanción de nuevos códigos, proyectos de Código Penal que vamos a ver en videos siguientes, y muchos de ellos basados en las ideas del positivismo criminológico. Vamos a ver entonces en otros videos los distintos proyectos de Código Penal que hubo desde el año 1921 hasta el presente. Por lo menos vamos a hacer referencia a los más importantes de esos proyectos.